Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a ver el tema de razones trigonométricas. ¿Y de qué es? ¿De qué trata? ¿Para qué se utiliza? ¿O en qué se aplica? Muy bien, todo eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Son las razones de los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, las razones trigonométricas únicamente se pueden aplicar a los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. A los demás no aplica. Es importante que identifiquemos correctamente quién es hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente de un cierto ángulo seleccionado. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, vamos a seleccionar este ángulo. Vamos a ponerle ángulo A. Lo primero que siempre vamos a identificar es la hipotenusa, tanto en razones trigonométricas como en el tema de Pitágoras. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Bueno, con dos cosas. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo y también es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Yo aquí tengo el ángulo y su lado opuesto viene siendo este, entonces aquí le pongo hipotenusa. Ahora, si yo me posiciono en el ángulo seleccionado, puedo nombrar a los otros dos catetos. ¿Qué quiere decir? El lado contrario al ángulo seleccionado viene siendo el cateto opuesto, ¿ok? Le podemos poner CO, cateto opuesto, y el lado que está tocando al ángulo seleccionado pasa a ser el cateto adyacente. Recordemos que el triángulo puede venir de esta forma o de diferente, lo podemos voltear. Aquí nuevamente identificamos rápidamente al ángulo de 90 grados y de ahí identificamos a hipotenusa. Ahora, imaginemos que el ángulo que quiero seleccionar es este. Vamos a ponerle el ángulo B. Con respecto al ángulo que yo seleccioné, voy a nombrar a los otros dos lados. El lado opuesto a este viene siendo este, entonces se le pone cateto opuesto. El lado que toca al ángulo seleccionado. Las fórmulas que debemos de aplicar para las razones trigonométricas, las tres primeras son estas. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente del ángulo es la que más rápido nos aprendemos porque es cateto opuesto entre cateto adyacente, que es coca. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que seleccionar alguna de ellas. ¿Cómo vamos a poder nosotros identificar cuál vamos a utilizar o si vamos a utilizar las tres? Chicos y chicas, en razones trigonométricas tenemos que seleccionar una sola fórmula. Una de ellas nos va a ayudar a encontrar el elemento faltante, ya sea que debemos encontrar un ángulo o que debemos encontrar un lado, ¿ok? No se me desesperen, ahorita vamos a ver el ejemplo número 1. Encuentra el valor de X y me da el triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Lo primero dijimos que teníamos que identificar quién es hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Si aquí tengo el ángulo de 90 grados, el opuesto viene siendo la hipotenusa. Es decir, S12 viene siendo el valor de la hipotenusa. Ahora, identifico el ángulo. Aquí me dieron este ángulo seleccionado, que viene siendo 30 grados. Me posiciono aquí y empiezo a nombrar. ¿Qué quiere decir? X viene siendo el lado contrario, que es el cateto opuesto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a saber qué fórmula de estas utilizar? Muy sencillo si utilizamos estas dos preguntitas. La primera de ellas es ¿qué conozco? Y la segunda, ¿qué quiero conocer? Entonces, en la primera, ¿qué conozco? Si yo observo aquí los datos que tengo,
es el 30 grados y el 12, que el 12 viene siendo la hipotenusa. ¿Y qué quiero conocer? ¿Qué me pide conocer? X. Y X viene siendo el cateto opuesto. Ahora sí, con los datos que tengo, 30 grados, hipotenusa y cateto opuesto, ¿cuál de estas tres fórmulas voy a poder utilizar? La que tenga estos elementos, cateto opuesto e hipotenusa. Cateto opuesto e hipotenusa. Quiere decir que en este ejemplo voy a utilizar seno. Muy bien, entonces empezamos a sustituir. Seno del ángulo, en este caso es 30, seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto. Cateto opuesto yo tengo que es X entre hipotenusa. Y la hipotenusa viene siendo 12. Muy bien, aquí chicos es importante considerar que en algunos ejemplos nos van a dar el valor del ángulo y en otros no. Si no nos dan el valor del ángulo tenemos que usar calculadora, ¿ok? En este caso pues seno de 30 es sencillo porque la mayoría ya lo conocemos, pero si no lo conocemos, ¿cómo lo puedo utilizar en la calculadora? Si yo quiero identificar en la calculadora, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a picar donde dice sin, que es seno. Le ponemos aquí y agregamos el valor, en este caso que es 30. Le damos al igual y nos va a arrojar que es un medio. Para convertirlo le pico dos veces aquí y es 0.5 en decimal. Seno de 30 vale 0.5. Ahora, si yo quiero saber coseno de 30, vuelvo a buscar ahora la tecla donde dice cos, le pico y le pongo el valor 30. Le pico el igual y me da raíz de 3 entre 2. ¿Cuánto es esto en decimal? 0.8660. Por último, para encontrar tangente va a pasar lo mismo. Voy a buscar aquí en la calculadora donde dice tan, le pico y le pongo el ángulo que estoy buscando, que en este caso es 30. Le doy enter y me sale raíz de 3 sobre 3. Para saber el valor en decimal le pico dos veces aquí y me da 0.5773, que esos son los valores, si se fijan, que tenemos aquí arribita en el pizarrón. Muy bien, entonces retomando el tema, tengo seno de 30 es igual a X entre 12. Yo ocupo conocer X, la incógnita, quiere decir que voy a quitar todo lo que le está estorbando a la X. Y aquí hay un 12 que la está dividiendo. Lo contrario de la división viene siendo la multiplicación. Este 12 lo voy a pasar de este lado multiplicando a seno de 30. ¿Ok? ¿Cuánto vale seno de 30? Ya sea que lo hayan sacado en la calculadora o que se los hayan dado, 12 es igual a seno de 30 que vale 0.5. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 12 por 0.5 me da 6. 6 es igual a X. Quiere decir, por lo tanto, que el valor de la altura de este triángulo es de 6. Ya las unidades se las colocamos dependiendo a lo que estemos usando. Aquí son metros, entonces les agregamos los metros. Vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nuevamente nos pide encontrar el valor de X. Entonces, lo primero, identificamos, ¿es un triángulo rectángulo? Sí, porque tiene un ángulo de 90 grados. Identificamos los elementos. Rápidamente, el lado opuesto al ángulo de 90 grados viene siendo hipotenusa. Ahora, aquí está el ángulo que me indicaron en el problema. Con respecto a este ángulo, este lado contrario viene siendo su lado opuesto y X, el lado que estoy buscando, como es el que está junto con el ángulo, viene siendo el lado o el cateto adyacente. Ahora, una vez identificados los elementos, me pregunto qué conozco y qué quiero conocer. ¿Qué datos yo conozco? Tengo el ángulo de 60 grados y tengo el cateto opuesto, que son 15 unidades, centímetros, metros, dependiendo qué nos dice el problema, ¿no? ¿Qué quiero conocer?
Donde está X es el cateto adyacente. Ahora, busco la fórmula que me va a ayudar o que me va a servir para encontrar el valor faltante. Tengo ángulo, tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente. ¿Cuál de esos me va a servir? Coca. Rápidamente identifico que es tangente del ángulo, en este caso es 60, va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es 15, entre cateto adyacente, que en este caso va a ser X. Identifico dónde está la incógnita está dividiendo, tengo que despejarla. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando y nuevamente algo le está estorbando a la X para conocerla. Le está estorbando la tangente de 60. 60 y la X están multiplicando. Esto lo voy a tener que pasar dividiendo. Entonces me va a quedar X igual a 15 entre tangente de 60. Sustituyo los valores. En este caso ya me dan cuánto vale el ángulo tangente de 60. Si no, ya sabemos cómo utilizarlo en la calculadora o cómo obtenerlo. Aquí lo vuelvo a repetir. X es igual a 15 entre tangente de 60, que es 1.7320. Hacemos la división para ver cuánto me va a quedar. 15 entre 1.7320 me da 8.66, ya sea centímetros, unidades. Quiere decir que ese valor es este lado. ¿Ok? Pasamos entonces al ejemplo número 3. Acuérdense que si hay alguna duda, déjenmelo en los comentarios, por favor. El ejemplo número 3 nos dice, encuentra el valor del ángulo A. Quiere decir que ahora no tenemos el ángulo, pero vamos a tener dos datos de él. Vamos a empezar a resolverla. Lo primero es nuevamente identificar si es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados, por lo tanto sí es un triángulo rectángulo. Identifico los elementos. El lado opuesto al ángulo de 90 grados viene siendo hipotenusa. El número 5 es la hipotenusa. Y el cateto que sigue, ¿qué nombre tiene? Aquí está el ángulo seleccionado, el cual debo encontrar, y el 4 representa al cateto adyacente. Muy bien, ahora me pregunto, ¿qué conozco? ¿Qué elementos tengo? Tengo hipotenusa y tengo también el cateto adyacente. ¿Y qué quiero conocer? ¿Qué me pide conocer? El ángulo A. De acuerdo a los elementos que coloqué aquí, voy a identificar qué fórmula voy a aplicar. ¿Cuál fórmula tiene cateto adyacente e hipotenusa? Parece que es coseno. Voy a empezar a sustituir los valores. Coseno del ángulo, en este caso A, va a ser igual a cateto adyacente, que viene siendo 4, entre hipotenusa, que viene siendo 5. Vamos a utilizar la calculadora para saber cuánto es. 4/5 va a ser 0.8. Ahora, para poder encontrar el ángulo como tal, vamos a utilizar la inversa de coseno, que viene siendo A es igual a cos a la menos 1, ahorita le vamos a aplicar a la calculadora, de 0.8. ¿Cuánto es eso? La calculadora le vamos a aplicar a la función shift y de ahí le vamos a aplicar a cos y les va a salir cos a la menos 1, que es la inversa. Ahora le pongo el decimal que obtuve, que es 0.8, y le doy enter. De ahí me sale que es 36.86 grados. Si lo quiero en grados, minutos y segundos, le tengo que picar a esta tecla y ahora sí me dice que ese ángulo es de 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Muy bien, entonces obtuvimos en la calculadora que el ángulo A
es de 36 grados 52 minutos y 11.63 segundos. Esa viene siendo la respuesta del ángulo A. En resumen, jóvenes, ¿qué es lo que ocupo hacer y desarrollar para poder aplicar correctamente las razones trigonométricas? Lo primero es identificar si es triángulo o rectángulo, porque si lo es, lo puedo aplicar, y si no lo es, no lo puedo aplicar. Después inicio con identificar elementos del triángulo, la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente, respecto al ángulo seleccionado. Me pregunto qué conozco, qué elementos tengo y qué quiero conocer, qué elemento me falta, ya sea un lado o un ángulo. Estas dos preguntas son esenciales para yo poder identificar más fácilmente la fórmula que debo de aplicar, ya sea seno, coseno y tangente. Una vez identificando la fórmula, lo que tengo que hacer es sustituir los valores que tengo. El valor de cateto opuesto, el valor de hipotenusa, el valor del ángulo, el valor que tenga. Una vez aplicado esto, comienzo a despejar el valor faltante, el valor que me está pidiendo el ejemplo o el problema. Eso es lo primero que debo de despejar. Ahí pueden pasar las operaciones multiplicando, sumando, deben de tener mucho cuidado cómo las van a despejar, ¿ok? Y si hacemos esos pasos, fácilmente vamos a poder encontrar el resultado correcto. Bueno, por mi parte es todo, espero les haya servido y les haya sido muy útil este video para entender el tema. Cualquier duda o aclaración, por favor déjenmela en los comentarios, los estaré leyendo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.